Bienvenidas y bienvenidos, gracias que nos acompañan. Existe una hermosa ave, el águila real, es el símbolo nacional de México y esta ave está en riesgo. Hemos visto con mucho interés dos libros, de los escasísimos libros de divulgación que hay sobre el águila real. Y bueno, pues queremos abordar este tema, queremos compartir con nuestro auditorio en CNN precisamente el seguimiento desde las diferentes perspectivas del águila real, sobre todo por las tareas de conservación que se realizan, los avances y las dificultades que se tienen para la conservación del águila real, este gran símbolo de México. Y para ello hemos invitado, y le agradezco mucho que esté aquí, al biólogo Luis Felipe Lozano Román. Él es maestro en conservación, es maestro en gestión del medio natural y coordina el programa de acción para la conservación del águila real en México. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Luis Felipe. Te aprecio mucho que nos acompañes. ¿Cómo se encuentra en términos de conservación el águila real? Bueno, agradezco antes que nada la invitación a tu programa. El águila real actualmente, bueno, es una especie que en la norma oficial mexicana 059 se le considera como una especie amenazada. En el año de 1994 se le considera incluso en peligro de extinción en México, de tal manera que ahorita hasta la fecha sus poblaciones se estiman en México alrededor de 70 parejas, lo cual es un número bastante bajo. 70 parejas, 70 muy poco. parejas, es muy poco, pero también nos habla del poco trabajo que se ha hecho de investigación, de registrar cuáles son los nidos que existen en el país. Entonces es paradójico que siendo nuestro símbolo nacional no tengamos un referente de cuál es la situación actual que guardan sus poblaciones. Incluso comparándolo con países, por ejemplo, como España, ahí se reporta una población de 1.100 a 1.500 parejas. Y España es muchísimo más pequeña que México. También es cierto que es una especie que está en la cumbre de la cadena alimenticia, un depredador que no tiene enemigos, digamos, y eso hace que también sea escasa su distribución. Entonces, pero aún así seguimos desconociendo dónde se encuentra y cuál es su situación en muchos estados de la República, ¿no? En lo que corresponde a la presencia del águila real en México, este símbolo nacional, hablas de España, en otros lugares del mundo, en otros países hay presencia de águila real. ¿Qué indicador, qué información tienes sobre este animal en otros lugares? Bueno, el águila real de manera natural se distribuye en el hemisferio norte del planeta. Particularmente, bueno, lo tenemos en Europa, está en Asia, incluso en Japón. Es un ave que está muy relacionada con el Ártico, incluso en algunos países llega a anidar en condiciones de nieve y es sorprendente ver los nidos cubiertos de nieve y el águila cómo se levanta y está incubando sus huevos, es impresionante. En el caso de América la tenemos desde Alaska, Canadá, Estados Unidos y hasta la parte centro de México. El registro nacional que se tiene sobre nidos, tenemos 117 nidos que corresponden a las 70 parejas que estaban mencionando al principio, que es un número bastante bajo. ¿Qué tan en riesgo está? ¿El riesgo de qué tamaño es de que pudiera desaparecer por lo pronto del territorio mexicano o de reproducirse o incluso, bueno, pues de ya no estar más en nuestra nación? Sí, el principal riesgo que tiene el águila es el deterioro del hábitat. Los lugares donde se distribuye de manera natural, ahí la acechan, por ejemplo, proyectos mineros, o hay proyectos ahorita eólicos, o bien las mismas personas van y saquean sus nidos, extraen a las crías, a los adultos, los capturan, ya sea para tenerlos en cautiverio, porque es una ave muy atractiva, muy bonita, y a la gente pues no se les gusta tenerla en su casa viva, alimentándose, incluso como gallos allá amarrados, o bien las disecan y las tienen exhibidas. Todavía hasta hace poquito era muy común ver en algunas escuelas, universidades, en algunas casas, águilas disecadas en muchos lugares para exhibirlas, ¿no? Entonces, otro problema que tiene también Lo cual es imperdonable a estas alturas del partido, ¿no? Sí, ahorita está penado ese tipo de situaciones. De hecho, no está permitido tener a un águila real en cautiverio. Como maestro en conservación y como coordinador, ni más ni menos que de este programa de acción para la conservación del águila real en México, ¿encuentras que es débil el esfuerzo que se hace en México para preservar el símbolo nacional? Sí, bueno, los estudios sobre águila real empezaron a principios de los 80s. O sea, tenemos un rezago de información tremendo. Ya no se le ha dado continuidad. Surgió un programa de conservación del águila real del gobierno federal en el año del 98,
donde participaron instancias académicas, gubernamentales, de la sociedad civil, y hubo una actualización de ese programa que se le llama Programa de Acción para la Conservación de la Especie Águila Real, el cual está promovido por la Semarnat a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Le llaman el Pase del Águila Real. Este programa ya está publicado, sin embargo todavía faltan recursos, siento yo, faltan recursos que se le inviertan a este programa para hacerlo, echar a andar y de esa manera pues empezar a generar información básica, pero a la par también hacer labores de vigilancia en los sitios donde se distribuye el águila real, hacer labores también de protección, de educación ambiental con las comunidades. Nos ha tocado casos en Aguascalientes y Zacatecas donde la gente ya tiene identificados dónde hay nidos de águila real y de manera rutinaria cada año suben y bajan las crías, ¿no? Entonces falta hacer vigilancia y conciencia y educación ambiental con la gente para evitar ese tipo de situaciones.